Un tema bastante interesante, bastante bonito. Me pidió que lo presentara nada más como Carlos Ortega, neonatólogo, compañero y amigo también de todos nosotros. Pero bueno, él es orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana, ¿no? Él hizo medicina en la Universidad Veracruzana, después hizo pediatría en el SEM, ¿no? Y posteriormente se fue al IMPER a hacer neonatología. Actualmente pues él está desempeñándose en el Hospital Ángeles como neonatólogo pediatra y pues la verdad que es un gusto tenerte aquí, compañero y amigo. Pues vamos a dar un tema muy importante para nosotros, que es la importancia del uso de probióticos en el recién nacido, para lo cual les pido un fuerte aplauso para el doctor Carlos. Bueno, pues ya, yo creo que ya todos ven. ¿Se escucha bien así, no? Sin micrófono, se oye bien, yo creo, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Pues elegimos este tema de la importancia de los probióticos en el recién nacido porque sabemos que pues actualmente está muy en boga el uso de los probióticos, cuándo los tenemos que usar, qué tipo de probióticos, el por qué funcionan, no funcionan, son preguntas que a menudo nos estamos haciendo. Y a pesar de que los probióticos, bueno, estamos inundados de ellos en el mercado, de repente no sabemos cuáles son los que tenemos que elegir o por qué, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es un tema interesante también para la práctica diaria, para la práctica en el consultorio y lo mismo para la práctica hospitalaria. Entonces, es un tema un poquito interesante. Vamos a revisarlo. Entonces, pasamos la siguiente diapositiva. Yo creo que primero que nada tendríamos que definir los agentes. Estas definiciones ustedes ya las conocen también muy bien. Entonces podemos encontrar que tenemos probióticos, tenemos prebióticos, simbióticos, posbióticos y lo que se denomina comida funcional. Entonces, como un probiótico se le denomina a aquel número suficiente de microorganismos vivos que pueden ir en alimentos o que pueden estar en suplementos y que alteran la microflora y dan un beneficio potencial en salud para el recién nacido. Eso es algo bueno para el huésped, ¿no? El prebiótico es el ingrediente alimenticio no digerible que estimula selectivamente el crecimiento y la actividad de una o de más bacterias probióticas. Y el simbiótico es un producto que contiene tanto probióticos como prebióticos y que habitualmente sinergiza hacia un probiótico muy específico, ¿no? Y el posbiótico, pues, son los productos que producen los probióticos y que finalmente se traducen en un efecto en el huésped, en las funciones biológicas de la persona. Y comida funcional sería cualquier alimento modificado que provea un beneficio en salud y que pueda ser atribuido a cualquier nutriente específico que se contenga, ¿no? Entonces, dentro de las definiciones de probióticos podemos encontrar muchas. Una que se maneja en la mayoría de los artículos que hablan sobre los probióticos es que son los microorganismos vivos que en cantidades adecuadas van a proporcionar un beneficio en la salud del huésped y que mejoran las propiedades de la flora intestinal. Estos probióticos pueden ser registrados como suplementos alimenticios o como drogas. Y yo creo que esto es lo que hace muy difícil el control de calidad para el uso de los probióticos, y lo vamos a ver más adelante. Porque como se pueden catalogar desde suplementos alimenticios, no hay una regulación por las principales las instituciones gubernamentales que se cargan de regular las drogas. Entonces esto no existe, ¿no? Porque como se manejan como suplementos alimenticios, es muy difícil llevar un control de calidad muy estricto, incluso para los probióticos que son usados de manera hospitalaria, ¿no? Pueden ser únicos o pueden ser mezclas, pueden llevar 1, 2, 3, 4 o 5 tipos de bacterias comensales. Siguiente. Y bueno, hay varios criterios que se deben tener o que debe de reunir una bacteria comensal para ser denominada como probiótico. Dentro de ellos, primero tiene que ser completamente identificado, tiene que identificarse su gen, tiene que identificarse cómo funciona, tiene que identificarse la familia. Entonces, cuando ya se hace una búsqueda de la especie y del gen de la bacteria, entonces se puede denominar así. No tiene que tener un efecto tóxico, no tiene que tener un efecto patogénico y no tiene que generar resistencia bacteriana, o que genere productos o metabolitos que den resistencia antimicrobiana, ¿no? Que es algo muy importante. Debe ser viable y estable en el tracto gastrointestinal, entonces tiene que resistir perfectamente bien a las enzimas digestivas, tiene que resistir bien al ácido clorhídrico, para que entonces cuando llegue a la luz intestinal, el probiótico llegue en cantidades suficientes para ejercer su efecto.
y debe colonizar el intestino adhiriéndose a la mucosa intestinal. Esto es básico porque si no se adhiere a la mucosa intestinal, entonces no nos puede ayudar a cubrir todo lo que es el borde en cepillo para que tenga sus funciones probióticas. Y debe tener un número suficiente de células vivas. Normalmente se denominan de 1 a la 10, 1 a la 15, 1 a la 20, y son por unidades formadoras de colonias, ¿no? O sea, puede ser 1 millón, 10 millones, 4 billones de unidades formadoras de colonias, dependiendo del tipo de probiótico que estemos hablando. Y tiene que haberse hecho pruebas tanto in vitro como pruebas in vivo para que podamos decir que es un agente probiótico y que lo podemos utilizar. Los mecanismos de acción de los probióticos son varios. Dentro de ellos hablamos que tienen un efecto en la inmunomodulación. Entonces el probiótico por sí mismo puede tener efectos directos ya sea a través de estimular de manera directa o indirecta lo que serían los linfocitos a nivel de la luz intestinal. Los linfocitos submucosos pueden también ayudar a estimular las células dendríticas e incrementar incluso las células que son productoras de IgA, ¿no? Entonces se ha visto en muchas pruebas que la IgA de tipo intestinal se encuentra muy aumentada en pruebas in vitro, ¿no? Y tiene una acción antibacteriana directa. Pueden producir a lo mejor algún metabolito, algún posbiótico que de manera directa puede inhibir el crecimiento bacteriano, específicamente para algunas bacterias como lo es E. coli, como son el Clostridium y como son algunas especies, ¿no? de bacterias patógenas que se ven inhibidas de manera directa. Y también puede tener un efecto por exclusión competitiva, que esto es cuando llega la bacteria, como se adhieren a la mucosa intestinal, eso hace que entonces no se puedan adherir otro tipo de bacterias que son patógenas y por tanto generarnos enfermedad, ¿no? Siguiente. También se habla de que puede tener activación de algunos genes que son citoprotectores y al mismo tiempo también reducir la expresión de genes que son proinflamatorios. Y eso lo hace a través de la estimulación de los receptores TLR4 y también una reducción de la inflamación a través de la estimulación del factor nuclear KB, ¿no? Que es algo que también es muy importante. Puede regular las células inmunes y puede tener, bueno, metabolitos que son útiles en la señalización. Y algunos receptores, como esos que son, bueno, son receptores, son proteínas TJ, que ayudan a cerrar la barrera de la luz intestinal para que no se pueda introducir algunas bacterias en esa zona o elementos que son tóxicos, ¿no? Siguiente. Eso es en cuanto a cómo funcionan. Entonces, ¿me regala tantita agüita, por favor? ¿Mineral está bien o natural? Agua está bien, agua natural. Es una recopilación, es un resumen que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, que lo hicieron un grupo el grupo latinoamericano de gastroenterólogos y que nos habla del efecto que tiene el uso de los probióticos en la pediatría en general, ¿no? Entonces ellos hicieron estas recomendaciones, establecieron recomendaciones en base a todo lo que hay de la literatura hasta el 2015, que es cuando se publicó este artículo. Cuando ellos hacen esta compilación de todos los artículos que había hasta el momento, entonces emiten algunas recomendaciones, hicieron un trabajo muy bonito, que está publicado en esa revista de Pediatrics Drugs, y bueno, ellos se encuentran aquí y emiten recomendaciones para el uso de los probióticos en pediatría, y bueno, dentro de esas recomendaciones que ellos hacen, las clasifican de acuerdo a los niveles de evidencia, ¿no? Otorgándole obviamente nivel de evidencia 1A o B, 1A, aquellos estudios que están avalados por estudios sistemáticos, revisiones sistemáticas sobre ensayos clínicos controlados, 1B para aquellos estudios que son de tipo nada más ensayos clínicos controlados, y el tipo 2 para aquellos que son estudios observacionales que pueden ser cortes, que pueden ser multicéntricas o no, y obviamente el 2A para los estudios sistemáticos en estudios observacionales y el 2B para los estudios que sean observacionales nada más, ¿no? Ellos, en cuanto a esto, encuentran que había una recomendación de tipo 1B para Lactobacillus GG, para Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri y Bifidobacterium lactis respecto para prevención de la diarrea infecciosa aguda cuando se enriquecían las fórmulas con ellos. Más adelante lo vamos a analizar más. Emiten recomendaciones para la prevención de diarrea nosocomial con evidencia tipo 1B para Bifidobacterium lactis, para Staphylococcus thermophilus, para Bifidobacterium bifidum y para también Lactobacillus GG, ¿no? Emiten recomendación para tratamiento de diarrea infecciosa, que ellos lo ponen con un nivel de evidencia 1A, que está obviamente basado en estudios sistematizados, para Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii y para Lactobacillus reuteri,
y recomendación para prevención de diarrea asociada a antibióticos, con evidencia nivel 1B, que nada más son puros ensayos clínicos, lo que ellos encontraron, para Lactobacillus GG y para Lactobacillus reuteri. En cuanto a recomendación para prevención de diarrea del viajero, ellos también, bueno, emiten aquí un nivel de evidencia 1B para Saccharomyces boulardii. En cuanto a erradicación del Helicobacter pylori, ellos emiten recomendación de que no nos sirve para nada. Para cólico infantil, y esto, bueno, más adelante voy a tener un poquitito porque vamos a platicar más de ello, en este artículo ellos emiten un nivel de evidencia 1A para la prevención, y ojo porque esto lo vamos a ver más adelante, y después ponen un nivel de evidencia 1B para tratamiento del cólico infantil con Lactobacillus reuteri. Y en cuanto a la recomendación para prevención de enterocolitis, ellos recomiendan un nivel de evidencia 1A, o sea que sí funciona para prevención de enterocolitis, para Bifidobacterium breve, mezclas de varios tipos de Bifidobacterium, y para Streptococcus, LGG, L. acidophilus y Lactobacillus reuteri. Son un montón, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, los vamos a desglosar para ver exactamente cuáles sí los que funcionan y cuáles son los que no nos funcionan de eso. Pasamos a la siguiente. Ahí es. Sí, ya. Bueno, estas son otras recomendaciones donde ya se define que para constipación no sirve, y eso coincide con todos. Recomendaciones para alergia, que salvo algunos artículos que refieren que puede haber cierta prevención en eczema, pero fuera de eso no hay nada establecido bien, ¿no? O sea, todavía no se puede emitir recomendaciones al respecto, y bueno, hay algunas otras recomendaciones que ellos ya encontraron que son claras. Siguiente. Entonces, para nosotros, para el recién nacido, de todo esto lo que vamos a tomar sería el uso de las fórmulas enriquecidas por probióticos, si funcionan o no funcionan, qué nivel de evidencia tenemos, si debemos hacerlo o no. El uso de probióticos para tratar el cólico infantil, el uso de probióticos para la prevención de la enterocolitis, el uso de probióticos para prevención de sepsis tardía del recién nacido, y el uso de probióticos para mejorar el crecimiento en prematuros, ¿no? Que eso es lo que encontramos ahorita en la literatura. Entonces, antes de entrar con cada uno de ellos, vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con la colonización de bacterias de la madre y su efecto en el niño. Entonces, se habla de que tiene un impacto directo tanto el microbioma vaginal como el microbioma intestinal materno, como la placenta. Entonces, respecto del microbioma vaginal, se habla que del primero al tercer trimestre hay cambios en cuanto al tipo de colonias que tiene la madre, y estos cambios hacen que tenga un predominio de especies de lactobacillus, algunos actinomicetales, algunos bacteroides también, pero sobre todo los lactobacillus son los que hacen que tenga salud genital. Ayuda mucho a que se edifique obviamente la vagina, que reduzca el pH, y eso ayuda de alguna manera a prevenir los que son los partos pretérminos. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y predominio de los lactobacillus va a proteger contra infecciones también de tipo ascendente, aunque eso todavía no se ha demostrado. Y en cuanto al microbioma intestinal materno, en el microbioma intestinal hay un incremento de las proteobacterias, de las actinobacterias, y una reducción de estas especies que son Faecalibacterium. Aquí se dice que esto tiene mucho que ver con el síndrome metabólico, que es un efecto muy similar a lo que ocurre con los pacientes que tienen síndrome metabólico. Y se cree que este efecto ocurre en el embarazo para ayudar de alguna manera a generar la resistencia a la insulina que tiene de manera fisiológica la madre, y con ello puede asegurarse el flujo de nutrientes para el bebé y que mejore el crecimiento en el niño, ¿no? O sea, de alguna manera la microbiota materna tiene un impacto directo en el bebé, ¿no? Ya sabemos que se habla mucho del nacimiento por cesárea, el nacimiento por parto, el impacto que tiene el nacimiento por parto, y por tanto, bueno, esto pues nos ayuda a acentuar pues estas aseveraciones. Y en la placenta se maneja también como un nicho separado de los otros dos microbiomas. Curiosamente, tiene un microbioma muy semejante al microbioma oral materno, y bueno, esos son los tipos de colonias que se llegan a encontrar ahí, ¿no? Y que se supone que también facilitan para que el bebé se colonice, y nos ayuda sobre todo que en el momento del nacimiento se vaya colonizando y se enriquezca el microbioma fetal, ahora microbioma en el neonato, y sobre todo incrementen las especies de lactobacillus, ¿no? Pero el mismo meconio se sabe que también ya no es algo estéril, como decíamos antes, ¿no? Sino también tiene muchos tipos de bacterias comensales. Siguiente. Puede ocurrir disbiosis en el embarazo, el término de disbiosis que tanto escuchamos por el uso de los antibióticos, todo esto que ustedes ya saben. Entonces, la disbiosis en el embarazo puede tener un impacto en las madres que son madres obesas o que tienen sobrepeso.
están asociados a cambios muy importantes en la microbiota, con una reducción muy importante en las colonias de lactobacilos que tiene la madre, ¿no? Y los niños de madre con sobrepeso tienen concentraciones más altas de estafilococos, de clostridium y de bacteroides que se relacionan con el sobrepeso en el niño a largo plazo. Hay una reducción también en las bifidobacterias especies que podría asociarse a la obesidad infantil y la disbiosis placentaria y materna relacionada con el parto preterno. Entonces, fíjense, aquí hay unos estudios de corte, son estudios, el nivel de evidencia obviamente es de tipo 2, pero bueno, hay unos estudios de corte aquí que hablan de la suplementación de prebióticos en el embarazo. Es segura, o sea, sí se puede recomendar que las madres tomen prebióticos, incluso en la lactancia, nada más que ya no quise meter todo lo de la lactancia, pero también hay, ¿no? Y es segura y parece tener un efecto protector para preeclampsia, para parto pretérmino, para diabetes gestacional y para infecciones vaginales. Entonces, como pueden ver aquí en estos estudios, los lactobacilos, desgraciadamente, bueno, a la madre se le pueden dar de 1000 formas, ¿no? O sea, no hay así como sus capsulitas, o sea, hay de 1000 maneras, que ahorita lo vamos a ver también más adelante, el impacto de todo esto, pero bueno, aquí ellos hicieron varios cortes, a largo plazo nada más puse los resultados que son positivos, lo que se supone que puede tener impacto, y en estas cortes que vemos el número de pacientes, 33.399, 18.800, 40.000 y 40.000 pacientes, o sea, son bastantes pacientes. Entonces se refiere a un efecto muy directo sobre todo en lo que es la preeclampsia severa, con un OR que es estadísticamente significativo, y también con el parto pretérmino, ¿no? Entonces, el suplementar a las madres con probióticos podría ayudarnos a reducir el riesgo de parto prematuro, y por tanto también el riesgo de tener más pacientes internados, el riesgo de que los niños nazcan antes de tiempo, que no estén bien colonizados, y todo lo que se desencadena ahí, ¿no? Ahora, vamos a hablar entonces de los 4 aspectos que decíamos, los que nos vamos a centrar nosotros, de los probióticos en el recién nacido. Uno es el uso de fórmulas enriquecidas con los probióticos. Curiosamente, casi todas las fórmulas, la gran mayoría, están llenas de probióticos, de prebióticos, de simbióticos, llevan de todo, ¿no? Y la realidad es que el impacto clínico que esto tiene es muy poco. Fíjense, el estudio que más impacto tiene en cuanto al uso de las fórmulas es un estudio de solo 50 pacientes. Solo 50 pacientes es lo que tenemos ahí como base, donde habla que las fórmulas suplementadas con Lactobacillus acidophilus durante 6 meses y con un seguimiento a los 12 a los 3 años, tuvo una ganancia ponderal un poquito más alta, que ahí es donde se habla que el que tenga bienestar intestinal en la luz intestinal, y si está bien colonizado con bacterias de tipo comensal, podría ayudar a mejorar la absorción. Eso lo saben más los gastroenterólogos, en cuanto a la absorción, en cuanto al filtrado de los nutrientes, y por tanto pues ganar el peso, ¿no? Es la teoría que se maneja. Y lo que sí encontraron es que había menos casos de diarrea, aproximadamente del 50% de los pacientes, pero pues hablamos de una población muy pequeña, y de ahí surgieron otros estudios, otros ensayos clínicos también que no son muy poderosos, que hablan del efecto de Lactobacillus rhamnosus, de Lactobacillus reuteri y de Bifidobacterium lactis en la prevención de la diarrea adquirida en la comunidad. Se le otorga a todo esto un nivel de evidencia 1B, y las comunidades de gastroenterólogos pues nos dicen que hay todavía datos muy limitados respecto al beneficio a largo plazo con el uso de fórmulas suplementadas con probióticos. Entonces, vamos a ver más adelante otros estudios donde el uso de los probióticos dentro de las fórmulas en realidad no parece tener un impacto muy significativo en cuanto a la evolución de los pacientes, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Respecto del probiótico en el cólico infantil, bueno, primero definir como cólico infantil, esta yo creo que es una de las que más me gustó la definición de cólico infantil. Es un periodo de irritabilidad y llanto que sin razón alguna y con duración de más de 3 horas al día, 3 días a la semana, durante 3 o más semanas, ¿no? Entonces ese es el tiempo promedio que se reporta del cólico, del trastorno funcional, y obviamente que sea un diagnóstico por exclusión donde descartamos cualquier otro tipo de patología, la alergia a la proteína de la leche, reflujo, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas causas las que nos generen el cólico o la crisis de llanto en el recién nacido. Afecta del 5 al 19% de los recién nacidos, y no hay un tratamiento totalmente efectivo para el manejo del cólico en el recién nacido. Entonces, en el uso de probióticos,
hay más o menos 8 estudios doble ciego controlados que utilizaron Lactobacillus reuteri. No todos funcionaron porque algunos iban en fórmulas, y ahorita los vamos a ir analizando más adelante. Y son 6 que usaron fórmulas suplementadas con Bifidobacterium lactis y con Staphylococcus thermophilus, que son los que se han estado utilizando. Siguiente. Esta está muy saturada, es una diapositiva, la llené mucho ahí, pero nada más es para que en el metaanálisis que se hizo, es un metaanálisis que se publicó en el 2013, y es donde el grupo que hizo, el grupo de gastroenterólogos de Latinoamérica, se basó para emitir los niveles de evidencia tanto para el manejo de cólico, para la prevención y para tratamiento, ¿no? Entonces, cuando vemos los estudios, estos son los ensayos clínicos que se encontraron desde el 2000 hasta el 2012, que son los estudios que se tenían para entonces. Entonces, cuando se analizan estos estudios, los más importantes son estos 3, que esos estudios incluían a pacientes que se les administró durante los 7, 14 y 21 días el Lactobacillus reuteri, y que es donde se observó que tenía mejor efecto o mayor impacto, ¿no? Todos los demás utilizaron diferentes tipos de lactobacillus. Utilizaron Lactobacillus GG, utilizaron el mismo Lactobacillus reuteri, pero metido en las fórmulas durante espacios. Hubo mucha diferencia en cómo lo usaron, porque algunos, esa variación, esa heterogeneidad que se da, no deja como que centrar muy bien los resultados de todo esto, ¿no? Porque utilizaron fórmulas en algunos estudios durante un tiempo de 6 meses, otros lo usaron por un mes, otros lo usaron por 15 días, y no esclarecían exactamente cómo lo estaban manejando, ¿no? Pero la realidad es que de todos estos, los únicos que dieron un impacto en el manejo del cólico infantil fueron los 3 estudios que se diseñaron con Lactobacillus reuteri, que entre ellos sí parece haber buenas semejanzas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, estos estudios, que son los que hablan en este metaanálisis, en la prevención de cólico infantil con Lactobacillus GG, aquí vemos, son los mismos estudios, nada más que aquí, bueno, ya para que se entienda un poquitito mejor, podemos ver las conclusiones de los autores, donde nos dicen que cuando se utiliza para prevención de cólico Lactobacillus GG, no hubo ningún efecto significativo. O sea, esos no nos sirven para nada en cuanto a la prevención de cólico, ya sea en fórmula, porque casi todos iban en las fórmulas, y lo único importante es que el uso de ellos tampoco reportó algún efecto adverso, ¿no? Ni en el crecimiento, ni alteraciones gastrointestinales, ni tampoco alteraciones que tengan que ver con infecciones o con sepsis, que en algunos de ellos sí se ha visto, pero en los prematuros. En la prevención de cólico infantil con Lactobacillus reuteri o con Bifidobacterium species, se encontraron estos 3 estudios dentro de este metaanálisis. Y en este podemos ver cómo la intervención no hubo diferencias significativas. Aquí es el tiempo de llanto, que duró en minutos, los controles con la intervención, y el único que parecía dar un poquito de efecto era el estudio que hizo Indrio, donde él utilizó Lactobacillus reuteri en fórmula durante un lapso como de 4 meses, y se observó a largo plazo, bueno, que esos niños, no lo definió muy bien, pero entre el día 10 y el día 20 hubo una reducción en cuanto a las crisis de llanto. Ahí apenas es estadísticamente significativo, una P de 0.05, y yo creo que es donde se basaron para poner esta recomendación para la prevención, pero en realidad no es suficiente ni la muestra, ni es suficiente el tamaño del estudio como para emitir tal recomendación en cuanto al manejo preventivo con Lactobacillus reuteri, ¿no? Y en el tratamiento de cólico infantil con Lactobacillus GG, hubo estos 2 estudios, que fue el de Dupont y que fue el de Mentula, donde ellos encuentran que no hay diferencias en cuanto a los grupos tratados contra los no tratados. Entonces este lactobacilo pareciera, son 2 estudios nada más, tal vez haría falta muchos más para poder saber si realmente hay efectividad de él o no. Pero bueno, para el manejo de cólico infantil no se recomienda, y el único que parecía como que dar un poquitito de poder estadístico era el estudio de Dupont del 2010, ¿no? Donde en apariencia sí estaban como que reduciendo el tiempo de la crisis de llanto de los niños a las 2 semanas. Siguiente. Y son los 3 estudios donde se manejaron con Lactobacillus reuteri. Ellos manejaron las gotitas que ya conocemos, que son yo creo que las únicas que tenemos en México, porque las demás presentaciones que se han utilizado, la realidad es que no las tenemos nosotros. Y no las tenemos porque los colegios americanos no aceptan las presentaciones que tienen los europeos, ¿no? Entonces yo creo que esa razón, bueno, es lo
lo que hace que este investigador, sobre todo Sabin, que es el investigador que buscó el efecto del cólico con lactobacillus reuteri, y empezaron a suplementar a los niños alrededor del nacimiento, cuando empezaron con la crisis de llanto, entre el nacimiento y entre los 5 días, y los llevaron la vigilancia entre el día 7, 14 y el día 21. Y en el primer estudio lo llevaron hasta el día 28. Entonces hubo una reducción estadísticamente significativa en la crisis de llanto. Como pueden ver aquí, de 197 minutos se redujo hasta 51 minutos, y en el control se quedó prácticamente con la misma cantidad de crisis de llanto, ¿no? Y en este estudio de Sabin, en el segundo, él lo compara contra dimeticona. Y entonces, aún ya comparándolo como tratamiento contra dimeticona, él encuentra el mismo efecto, que hay una reducción muy significativa de 370 minutos a 35 minutos de crisis de llanto a lo largo del día 21, y en el estudio de dimeticona más o menos permanece en 90 minutos, ¿no? O sea, menos de la mitad. Lo baja un poder estadísticamente significativo, pero lo baja cerca de la mitad, 50%. Entonces son datos muy interesantes. Y el tercer estudio, que lo hace Sage, se observa exactamente el mismo efecto. Aquí lo importante es que los 3 estudios se manejan en los mismos tiempos, entre el 7, el día 14 y el día 21, y se analiza cuál es el efecto de las crisis de llanto a lo largo del tiempo. Los 3 estudios utilizan las gotitas de BioGaia, 5 gotitas la dosis, que es la dosis de, como ellos la calculan, en 1 a la 9, esas 5 gotitas lleva ese poder, y el efecto pues parece ser que es benéfico, ¿no? Siguiente. Sin embargo, aún así, el nivel de heterogeneidad fue muy alto, ¿no? O sea, la heterogeneidad llegó a 55% cuando lo hicieron por media, y llegó al 70% cuando lo hicieron evaluando las medianas. Lo hicieron de las dos maneras, pero en los dos se encontró como en el metaanálisis, ya buscando los 3 estudios, el efecto era favoreciendo al grupo de los pacientes tratados con los lactobacilos, ¿no? Entonces sí previene, sí sirve para el tratamiento del cólico infantil. Siguiente. Entonces, la conclusión de este metaanálisis fue que el tratamiento profiláctico con lactobacilos no mejora la crisis de llanto. O sea, no debemos estarle dando a los niños de manera profiláctica. Solamente aquellos niños que son alimentados con seno materno son los que parecen que mejoran, que son todos los que vimos. Y el tratamiento, bueno, reduce la crisis de llanto entre el día 7 y el día 21 en niños alimentados exclusivamente con la leche humana, ¿no? Siguiente. Carlos, ¿desde cuándo y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Un mes. O sea,